Hola, este video es para apoyar el proceso de estudio de TEIA número 5. No hay mayor dificultad en él, no hay cálculo matemático que les pueda complicar. Así que vamos a hacer una revisión, el video no debería ser tan largo, espero que les sirva. Dentro de los objetivos, van a identificar qué es el eco y la reverberación, que tiene que ver con la reflexión del sonido. Van a distinguir entre ambos y dar ejemplos, identificar la transmisión y absorción, y distinguir entre la transmisión y absorción para poder dar ejemplo. No solo identificar, sino que también distinguir. Entonces vamos a partir con el primer fenómeno, que es la reflexión. Como dice ahí, es el cambio de dirección de la propagación de una onda. Es decir, cuando la onda del sonido va viajando, esta llega a un lugar, rebota y al rebotar cambia su dirección. Eso es porque se encontró con algún obstáculo. ¿Ok? No cambia porque sí su medio de propagación. Ahora, al ocurrir esto, no cambia la velocidad ni la frecuencia. Esta frecuencia que lleve la onda depende exclusivamente de dónde se generó. Hay un ejemplo acá en el dibujo que corresponde a un sonar que es utilizado por barcos y que envían sonido en el mar. Este sonido rebota, es decir, se refleja y es captado nuevamente por un sistema que lo interpreta y puede encontrar distintos objetos a nivel del mar. Cuando el sonido o una onda en general llega a una superficie para reflejarse, esta se va de vuelta, se refleja siguiendo la siguiente ley. Si levanto una línea perpendicular, es decir, normal a la superficie, el ángulo con que llega debe ser igual al ángulo con que se va reflejada. Esa ley se debe cumplir sí o sí. Entonces, con base en la reflexión, ocurre el fenómeno que se llama eco. Ustedes podrán darse cuenta que el eco no ocurre siempre. Tienen que darse ciertas condiciones. Cuando una persona grita frente a una pared, puede no identificar el eco, pero si hay una distancia suficiente, sí la va a percibir. Para que se produzca el eco, la pared o el lugar donde vaya a rebotar debe estar distanciado aproximadamente a unos 17 metros. Esto es para que se pueda entender el sonido que viene de vuelta y se pueda percibir el eco. Acá la persistencia acústica tiene que ver con la distancia temporal, es decir, el tiempo necesario para que el oído pueda distinguir separadamente dos sonidos. Para el oído humano es aproximadamente 0,1 segundos. Es decir, si se demora menos de 0,1 segundo de diferencia en llegar un sonido u otro, se van a escuchar como si fuera un solo sonido. Si la diferencia en que tardan en llegar es mayor a 0,1 segundo, pueden distinguirse los dos sonidos. Este tiempo es el que impacta en el eco para poder hacer el cálculo y decir que son 17 metros aproximadamente lo que se necesita para poder percibirlo. Ahora, en relación al eco y la reflexión, existe la reverberancia o reverberación. Por ejemplo, en este caso, el dibujo hace referencia a múltiples reflexiones, es decir, hay muchas reflexiones, está rebotando mucho el sonido, por lo tanto, no se percibe bien lo inicial, es cuando la gente suele decir que hay mala acústica. Un ejemplo claro para ustedes en el liceo es en el gimnasio. Cuando hay algún acto en el gimnasio, no se escucha y no se entiende muy bien lo que ocurre porque el sonido está rebotando constantemente en todas las superficies. Por lo tanto, estos se van mezclando entre sí. Es también muy parecido al efecto que se genera en las iglesias. Eso se llama reverberancia o reverberación. Otro fenómeno, la refracción. Y es cuando una onda,
en este caso estamos hablando de sonido, pero también sirve para otros tipos de ondas, pasa de un medio a otro. Y lo que deben considerar es que cuando pasa de un medio a otro cambia su amplitud, que puede tener relación directa con la energía que se transmite, y con la rapidez de propagación. Eso va a implicar un cambio en la longitud de la onda, pero la frecuencia no va a cambiar, ya que esta depende de la fuente que la generó, no del medio. Por lo tanto, al pasar una onda de un medio a otro, cambia su longitud de onda y velocidad, pero no cambia su frecuencia. La rapidez con que se transmite y propaga el sonido depende de la temperatura. Un aire, una atmósfera con una temperatura cálida va a ser considerado un medio diferente a una temperatura baja. Se puede ver en esta fórmula que para calcular la velocidad del sonido es 331 más 0,6 por la temperatura en grados Celsius. Aquí hay un ejemplo. Según la dirección meteorológica, la temperatura mínima en Punta Arenas fue de 3 grados Celsius. Entonces, a esa temperatura, para saber qué velocidad tenía el sonido en el aire, basta con reemplazar estos 3 grados Celsius en la fórmula la parte de la temperatura. Entonces se reemplaza, se resuelve primero la multiplicación y luego se suma. Por lo tanto, a esa temperatura de 3 grados Celsius, el sonido tenía una velocidad aproximada de 332,8 metros por segundo. O sea, que en un segundo recorre cerca de 332,8 metros. Ahora bien, en el verano, el aire cerca del suelo está más caliente. Por lo tanto, el sonido va a viajar más rápido en las capas cercanas al suelo y en las altas va a ir más lento, porque el aire va a estar más frío que el suelo. En el suelo se empieza a quemar, se calienta más. Por lo tanto, el efecto es como si el sonido viajara hacia arriba, tal como se muestra en esta imagen. Pero no es que porque sí está cambiando de dirección, sino que al haber un aire frío y un aire caliente, es como que hubieran dos medios diferentes y ocurre el fenómeno de refracción. Sin embargo, en invierno está más caliente arriba que abajo. Por lo tanto, ocurre el fenómeno contrario. Todo debido a que al ser distintas temperaturas se consideran distintos medios, por lo tanto ocurre la refracción. Aquí a continuación, en aviación, siempre en relación al sonido, existe una medida de velocidad relativa que se define como la división o cociente entre la velocidad que lleva un objeto y la velocidad del sonido en el aire. Para velocidad del sonido, Mach 1 se refieren a 340 metros por segundo, que es la velocidad del sonido a una temperatura promedio. Esos son cerca de 1224 kilómetros por hora. Y aquí hay ciertas definiciones. Por ejemplo, un avión subsónico va a tener un Mach menor a 0,7, es decir, su velocidad dividida por la velocidad del sonido, Mach 1, tiene que ser menor a 0,7. Se le va a llamar transónico si está su número Mach entre 0,7 y 1,2. Se le llama supersónico, si supera el 1,2 y es inferior a 5, es decir, su velocidad dividida por la velocidad del sonido en el aire es un número entre 1,2 y 5. Y se le dice hipersónico cuando supera el 5. Aquí se puede ver una imagen de un avión que vuela a una velocidad supersónica. Y este disco blanco que ustedes pueden ver acá, como dice acá, es vapor de agua a consecuencia de la superación de esa velocidad. Es
la consecuencia de la onda de choque que se llama también. Ahora, ¿qué es la onda de choque? Esto viene aquí a continuación. La onda de choque es una onda de presión que se produce porque el objeto viajó a una velocidad más alta que la del sonido. Cuando el avión se mueve más rápido que el sonido, se produce esa onda que genera esa nube gris. Acá hay un ejemplo numérico de un problema. Dice, un avión viaja a 2.550 km por hora. ¿Cuál es la velocidad medida en Mach? Y recuerden que era la velocidad del objeto partida por la velocidad del sonido. Se puede trabajar en metros por segundo o en kilómetros por hora, pero ambos en la misma unidad. En este caso, basta hacer la división y da 2,8. Como es 2,08 2,08 la velocidad Mach, nosotros podemos ir arriba y darnos cuenta que al ser 2,8 se encuentra acá, en el rango supersónico. Por lo tanto, corresponde a un avión supersónico. Acá pueden ver también links a los que pueden ingresar para ver qué es la onda de choque y los fenómenos sonoros. Vamos a ver otros fenómenos. La transmisión. El sonido presenta y experimenta un fenómeno que se llama transmisión, que es el paso de un medio a otro. El sonido se puede transmitir y eso es lo que ocurre con la refracción, que pasaba al transportarse la onda de un medio a otro. Recuerden que en esas situaciones la rapidez no cambia, perdón, la rapidez cambia su longitud de onda, pero la frecuencia es aquella que no cambia. Ahora, haciendo un poco de memoria para que entiendan lo que es la absorción del sonido, ustedes pueden recordar que en el gimnasio del liceo, por ejemplo, hay mucho eco, no se puede escuchar bien. Sin embargo, en lugares como el cine, se puede escuchar muy bien y eso es debido a que el sonido se puede absorber en ciertos materiales. Por ejemplo, hay materiales resonantes que se le llama a los que presentan la máxima absorción a cierta frecuencia. Recuerden que es una onda y posee una frecuencia. Entonces, para ciertas frecuencias determinadas pueden haber materiales que son específicos para su absorción. Asimismo, hay materiales que son porosos y absorben también el sonido con mayor eficacia. Se usan en estos estudios de música o en el cine. El cine posee alfombras, cortinas, las butacas también son acolchadas para que el sonido al llegar a ellas no se refleje tanto y se absorba. Y de esta forma no exista reverberancia y puedan disfrutar de una película. Entonces, pensando de esta forma, una estrategia para que el gimnasio del colegio mejore la acústica sería dotarlo de elementos que absorban mejor el sonido para que no haya tanto eco y se genere esta reverberancia. Aquí hay algunos ejemplos. Materiales absorbentes acústicos. Estos nos sirven para controlar la energía al interior de una sala, es decir, el sonido, qué tan fuerte queremos que suene. Generalmente son ligeros y de flexibilidad, como fibras de vidrio, espumas, algodón. Esos son como los absorbentes más comunes. Y también hay aislantes que reducen la energía que se transmite. El absorbente trata de controlar y el aislante reducir. Entonces, son los aislantes acústicos útiles para reducir la energía. Sus propiedades intervienen en la cantidad de energía que se transmite. Son de alta densidad, es decir, son más pesados y más rígidos a diferencia de los absorbentes. Y sirven, por ejemplo, el hormigón o bloques de cerámica que se utilizan en construcción.
placas de yeso, madera, etc. Ellos son aislantes. Y acá ya ustedes tienen que confeccionar, perdón, un crucigrama con 15 conceptos. No pueden quedar dos juntos como se muestra aquí en la imagen. No puede ocurrir esto, ni tampoco esto. Y una vez que tengan armado el esquema, lo deben estructurar de forma que puedan enviar también junto con ello las pistas para responderlo y aparte un crucigrama que incluya las respuestas, como el que se ve aquí abajo. Lean bien las instrucciones, lean bien las fechas de plazo que tienen para resolverlo y si tienen dudas, no duden, perdón, en enviarnos sus consultas para poder ayudarles. Sean responsables con las fechas de entrega y que se encuentren muy bien.